Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta segunda conferencia virtual del año 2022. Antes de arrancar, nos va a dar la bienvenida, nos va a dar la introducción la doctora Norma Cadopi, que es presidenta del Foro, médica oncóloga y magíster en energías renovables y cambio climático en la Universidad Europea de la Empresa. Bueno, Norma, te escuchamos cuando quieras arrancar. Buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos y estamos dando comienzo, como dijo Pablo, a la segunda conferencia virtual del ciclo 2022, que estará a cargo de la doctora Dickenstein y que ha dado llamar a su ponencia Matemática, Sociedad y Futuro. Y al respecto, dijo Almafuerte, nadie puede enseñar lo que no sabe. Permítanme traer al presente, antes de darle la palabra a la doctora Dickenstein, a la historia de una mujer maravillosa que se llamó María Montessori. De nacionalidad italiana, nació en el año 1870 en la provincia de Ancona, Italia, y falleció en 1952 en Noordwijk, Países Bajos. En principio, su familia había pensado que estudiara magisterio porque era, en esa época, una posible salida laboral para una mujer. Pero ella decidió por otras opciones y primero fue pedagoga, luego médica, psicóloga y psiquiatra. Es la creadora del modelo educativo Método Montessori. Y ella dijo, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y ese es el principio de cualquier guerra. Cuando educar para ser solidarios es lo necesario, ese día que logremos educar para ser solidarios, ese día vamos a estar educando para la paz. Montessori en el año 1890 es invitada a un congreso de mujeres en Londres y allí denunció las condiciones pésimas de vida de las maestras rurales en Italia y también denunció que los niños eran obligados a trabajar en las minas en Sicilia. Y así relacionó el feminismo con las reivindicaciones sociales y expuso sus ideas sobre el rol de la mujer como promotora de cambio. Y insistió en el derecho a la educación fabril, a la educación intelectual, al voto de la mujer y a decidir distintos aspectos de la vida en pareja y las condiciones de la maternidad. Fíjense que en 1896 se vinculó con grupos feministas en la lucha por los derechos civiles y políticos de la mujer y apenas licenciada en medicina, fue invitada a integrar la asistencia a un congreso de derechos de la mujer y allí habló ante 6 millones de mujeres italianas que trabajan en las fábricas, en granjas, durante 18 horas por día por una paga que solía ser la mitad y muchas veces menos que lo que recibían los hombres por el mismo trabajo. Y de esa manera, Montessori enarboló la bandera de la equidad social entre el hombre y la mujer. Comparto esta historia con ustedes porque la doctora Dickenstein quebró un doble prejuicio. Primero, triunfar como matemática y segundo, el de ocupar un lugar inestimable como mujer científica.
Alicia es doctora en Ciencias Matemáticas por la UBA, investigadora superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis Santaló, profesora titular plenaria en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, especialista en geometría algebraica, saber por el que obtuvo diversas distinciones, entre las que se destacan el Premio Anual de la Academia Mundial de Ciencias en 2015 y el Premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia el año pasado. Fue vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional desde el año 2015 hasta 2018, un organismo históricamente dominado por hombres. También Alicia es académica en la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina y desde 2020 de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. Podría decir un largo etcétera. Alicia, por favor, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. El título es un poco pomposo, pero disculpen si no llega a las expectativas lo que digo del título. No sé si ustedes saben, pero en Meet cuando yo comparto la pantalla no los veo, no les puedo ver la cara, es un problema, pero es así. Pero bueno, hagan todas las preguntas que necesiten. Si hace falta, por favor pidan que me interrumpan y regreso. Entonces voy a compartir la pantalla. Ay, esperen que esto no anda bien. Es complicado esto, compartir con el Meet. Es más complicado que con el Zoom. Ahora. Ahí vemos perfecto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es nomás el título. Y voy a empezar más o menos de la misma manera que termino. Y quiero decir 3 cosas sobre la matemática. Una es que para mí la matemática es una actividad eminentemente humana que está inscripta en nuestro cerebro de seres humanos, o sea que todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer matemática básica, así como la capacidad de hablar o de escribir. Eso es totalmente de género, raza, ubicación social, ubicación geográfica o estatus social. Y en contra de los estereotipos, es una ciencia que se desarrolla en la interacción con otras personas y es mucho más apasionada de lo que uno se imagina. Y creo sinceramente que les voy a tratar de hablar un poco de estas cosas en lo que sigue, que una buena educación matemática es útil para una infinidad de cosas prácticas, tanto cotidianas, científicas, tecnológicas, etcétera, pero también para comprender las noticias que ahora nos atacan, en particular las noticias falsas, para organizarse y planear, para disfrutar del placer de pensar y para estar entrenado para aprender cosas nuevas. Entonces acá tengo una mínima biografía. Como dijo Norma, me doctoré en la UBA, también me licencié acá. En cuanto terminé mi tesis, poco tiempo después ya había nacido mi hija, nació mi hijo y al mes siguiente falleció mi director de tesis, un cáncer fulminante a los 45 años, se disolvió el grupo, quedé varada en el medio de la nada. Eran épocas en que los sueldos eran bajísimos, nadie sabía más que yo, o sea, no tenía ningún amparo, o sea, tenía un trabajo en la facultad, pero el sueldo era muy malo y trabajaba con una amiga y en ese momento lo que nos pasaba era lo que tuvimos que aprender así a plantearnos nuestros propios problemas, ¿no? Pasar de ser alumnas a plantear lo que queríamos hacer y en ese momento nos parecía que todo lo que se nos ocurría o era obvio o era imposible. Así que bueno, fueron muchos años de mucho aislamiento y mucha búsqueda, realmente fueron, no sé, entre 6 y 8 años. Y en particular lo que me di cuenta años después es que me faltaba muchísima información, que yo veía otra gente que era productiva y yo sentía que yo no podía hacer nada.
Y descubrí que gran parte era que yo no tenía la información que necesitaba. Y bueno, en todos esos años que pasaron, mis hijos crecieron. Entonces, cuando ya era un poco más grande, empecé a viajar, por una serie de casualidades empecé a conectar, empecé a viajar tanto para nutrirme como para hacer conocer lo que yo hacía. Y a partir de un momento viajé mucho, pero siempre viví acá. También fui, por ahí voy a volver a esto, pero no sé, fui la primera directora mujer de mi departamento, un poco por casualidad, pero en ese momento no me pareció nada especial, pero les cuento nomás un detalle mínimo que cuando, o sea, yo era profesora asociada y todos los profesores titulares eran hombres y ninguno me conocía realmente, ninguno hablaba conmigo, ¿no? Y bueno, me saludaban, qué sé yo, pero algunos habían sido mis docentes, pero cuando termino, un profesor muy destacado, muy reconocido, muy valorado, me vino a decir, usted sabe, Alicia, cuando usted empezó nosotros decíamos, la mina esa, ¿qué va a hacer acá? Pero estuvo todo muy bien, o sea, esto era un halago que él me estaba diciendo, ¿no? Pero yo después ahí me di cuenta de lo que me decía, ¿no? Pero bueno, funcionó. Y como esto de que no empecé a trabajar en ningún tema que ya estaba establecido, no tenía una guía quien me indicara, fui buscando lo que hacer y trabajé en muchos temas distintos. Y desde mi tesis yo trabajé en temas muy puros. Bueno, y luego fui derivando otros temas más aplicados o aplicables, algunos relacionados con diseño asistido por computadoras y otro, voy a decir una cosa mínima y otro estudio de redes de reacciones bioquímicas, o sea, redes de señalización celular. Y fui asumiendo más y más tareas organizativas a nivel internacional. Y además de mi trabajo de investigación y de organización, escribí libros de matemática para chicos y chicas y realicé muchas tareas de divulgación. Y solo en los últimos años comencé a prestarle atención a cuestiones de género y ahora les quiero hablar un poquito de eso. Bueno, primero esto tenía un PowerPoint, pero al final lo saqué porque tenía miedo de que anduviera mal, pero la idea que pretendí decirles nomás acá es parte de lo que hice, por ejemplo, uno tiene la figura de la izquierda y empieza a deformarla, esa imagen, y uno trata de predecir si en algún momento al deformarla se va a encontrar como algo que de lo que está a la derecha, ven este puntito acá es lo que nosotros llamamos matemáticamente una singularidad, es donde esta superficie no es lisa, que es una definición matemática, pero que tiene sentido en la vida cotidiana, ¿no? Parte de mi trabajo tiene que ver con esto, con predecir si van a aparecer singularidades. Dos puntos así especiales. Otra parte de mi trabajo que les decía es, bueno, tuve que empezar a aprender un poco de bioquímica, pero sé lo mínimo que necesitaba para entender de qué se trataba. Y lo que hicimos, y todavía hago, es vimos que hay muchas redes de señalización celular que se ven distintas. Esta que está, este dibujito, este cartoon, es lo que se llama el ERK pathway, es algo que es importante en la célula. Y esto es una red que aparece en inmunología, y esto es una que aparece en Escherichia coli, no sé cómo sea en inglés, esto es una cascada, y estos son enzimas que fosforilan, y nosotros lo que hicimos con nuestra visión matemática es ver que en la modelización estándar de estas redes había una estructura subyacente común, aunque uno las veía así bastante distintas. Y entonces pusimos teoremas matemáticos, o sea, cuando se cumplen ciertas hipótesis que son fáciles de verificar por estos grafos de reacciones que ustedes están viendo ahí, entonces podemos predecir comportamientos de estas redes con teoremas. Un teorema matemático tiene una hipótesis, dice si esto vale, ¿no? Una tesis, entonces vale esto otro, y una demostración, una vez que lo demuestra, vale para siempre. O sea, lo que hicimos es reconocer una estructura en estas redes bastante diferentes, que las llamamos redes Messi o Lionel Messi, y porque son redes con modificaciones con enzimas, sustratos, swaps e intermedios. Bueno, esto es mínimo sobre mi trabajo. Y ahora volviendo a las cuestiones de género y hacer visibles las cosas invisibles, uno de los prejuicios sociales más comunes es que la matemática y también la computación
la mayor parte de las ingenierías, las actividades que tienen que ver con la tecnología en general, no son para mujeres porque no son femeninas. Falsamente se cree que las mujeres tenemos menos capacidad, o aunque piensen que tenemos la capacidad, que no son convenientes porque no son compatibles con la vida familiar, ¿no? No son actividades para mujeres. Pero lo que es peor es que muchas veces estos prejuicios vienen con la mejor de las intenciones de los propios padres y madres y de los y las docentes. Yo creo que estamos en un momento donde las discriminaciones groseras hacia las mujeres son cada vez más visibles y ya no tienen lugar. Pero hay todavía discriminaciones que subsisten en la base de la sociedad y que aún son invisibles. Y es probable que la mayoría de ustedes, así como yo hace un tiempo, se crea inmune a estos prejuicios. Y yo voy a tratar de mostrar que uno es menos inmune de lo que cree. O sea, no hay la menor mala intención, pero son esas cosas, las convenciones sociales que están caladas muy profundamente adentro nuestro. Y el efecto que produce es autocensura de las mujeres y falta de confianza en nosotras mismas. Entonces les quiero contar dos anécdotas chiquititas. Una de las charlas pop, o sea, esta idea de que el problema a veces está un poquito antes de donde pensamos que está. En la Facultad de Ciencias Exactas donde yo trabajo, habían organizado, querían que hubiera más jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Estudiando ciencias, más alumnos en la facultad. Entonces tuvieron una idea preciosa, hacer una cosa que llamaron charlas pop, y eran como así un pequeño stand-up, donde decía, ay, yo estudio los rayos láser, es súper interesante, venía a estudiar los rayos láser. Y otro decía, yo estudio la célula y es muy copado, venía a estudiar la célula. Y estaban muy bien hechas. Hicieron 7 y las 7 eran hombres que lo hacían, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, no había habido la menor intención discriminatoria, de ninguna manera, ¿no? Era claro para mí, era claro por quién lo había organizado, no había ninguna intención. Y entonces, bueno, la respuesta que me dieron, hay una que es obvia, y es que habían buscado gente con el primer cargo de profesor adjunto, y en ese momento de las vidas hay muchos más cargos que ganan los hombres que las mujeres, porque como ustedes saben, las mujeres no podemos tener hijos en cualquier momento de nuestra vida, entonces es un momento donde por ahí las mujeres demoran más su trabajo, mientras tanto, digamos, ahora está más balanceado, pero digamos, por lo que sea, por razones muchas, hay menos mujeres jóvenes profesoras regulares que hombres, pero además habían invitado a 3 mujeres, pero me dijeron que bueno, que una finalmente no pudo porque viajaba, otra no pudo por cuestiones de que tenía que cuidar a alguien, y otra finalmente les dijo que no. Y yo me quedé pensando, y me di cuenta que a lo mejor el problema estaba antes de esto. El problema estaba, para mí, en el formato que habían ideado para estos videos preciosos. Porque el formato del video era masculino, esa idea de pararse y decir, hagan lo que yo hago, no es algo que una mujer haría. O sea, la idea de que pararse y enfrentarse y decir, soy buenísima, hagas lo que yo hago. Entonces, en esa concepción del formato de los videos hay un sesgo de género, pero como siempre fue así, no nos damos cuenta. Tal vez tendrían que haber imaginado 2 o 3 personas interactuando en un laboratorio, no tengo idea, pero otro formato, ¿está bien? O sea, no estaba que no ha habido intención de invitar a mujeres. Otra cuestión, hace un par de años estuve traduciendo al inglés un libro de matemática para chicos y chicas, obviamente, donde los problemas están agrupados por el contexto, por ejemplo, en la ciudad, haciendo deportes, no sé, familias, cosas así, viajes. Y resultó que cuando lo estaba traduciendo vi que todos los problemas de deportes lo hacían los varones y las chicas ni siquiera entendían las tablas, o sea, no entendían las tablas por falta de interés, no porque no tuvieran capacidad. Y la pregunta es, ¿quién había escrito ese libro? No les puedo ver las caras, pero ese libro lo había escrito yo misma hace 30 años. O sea, yo cuando escribí el libro hace 30 años, no me di cuenta
de que los deportes los hacían solo los varones y las chicas no les interesaba tampoco, que no entendían. Y era natural, o sea, en ese momento no había nada, no había ningún prejuicio. Obviamente yo creo que las mujeres podemos hacer deportes y podemos entender las tablas. Pero bueno, era lo que funcionaba y yo misma no me di cuenta de que estaba siendo víctima de algo que funcionaba en la sociedad así y yo ni siquiera lo percibía. El tercer ejemplo es más reciente. Bueno, esto fue también por este año. Es este artículo que encontré, que es muy interesante, que es un artículo que se publicó, está aquí a la izquierda en este Journal de Economía. Esta chica creo que ahora está en Harvard o estaba el año pasado. Es una italiana. Hizo un trabajo muy interesante, muy serio. Se puede descargar, está disponible online, donde tomó más o menos 1.400 docentes de matemática y de lengua en 102 escuelas en el norte de Italia. Disculpen los espacios, que tuve que hacer copy-paste y poner todos los espacios, se me saltearon algunos. Entonces, y lo que explica es que en las escuelas en Italia normalmente por cada grado hay, no sé, por lo menos 2 divisiones, A y B, ¿no? O en la escuela secundaria 2 divisiones. Y que tratan de dividirlo de la manera más heterogénea posible, o sea, que en las 2 divisiones queden tantos chicos con mayor y menor poder adquisitivo, hombres y mujeres, los que son mejores alumnos y peores, tratan de que todos los grupos sean heterogéneos. Y entonces midieron los resultados de las chicas versus los varones en pruebas estándar, como las pruebas PISA, y por otro lado, de manera totalmente independiente, los docentes se autoadministraron un test que se llama IAT, que es un Implicit Association Test, es un test estándar para descubrir sesgos implícitos de género. Y los docentes los hicieron, los y las docentes, pero inclusive docentes que no sabían que tenían algún sesgo, tenían mucho más de lo que pensaban, y lo que es muy impresionante, lo que esta chica encontró, es una correlación enorme entre el rendimiento mucho peor de las mujeres con respecto a los hombres en aulas donde los docentes tenían más sesgo de género. No solo eso, sino que las chicas después elegían carreras que no tenían nada que ver con ni la matemática, ni la ciencia, ni la computación, esas cosas. O sea, influían no solo en el rendimiento de la escuela, sino en el rendimiento futuro. Y es una cosa totalmente implícita, o sea, no era nada explícito que hacían los docentes en contra de las mujeres. Para mí es muy interesante, tiene datos muy concretos, está muy bien hecho ese estudio. Este es otro ejemplo de algo sobre lo cual yo no tengo realmente una opinión, pero lo comento por si es interesante, y donde me parece que también el problema está antes de donde estamos mirando. Esto es algo que saqué de una publicación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, conjuntamente con una asociación que se llama Comunidad Mujer, esto es del año pasado. Y lo que ellos dicen, o sea, ellos se refieren en esta cosa a Manual para la Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación con Igualdad de Género en las Universidades. Pero ellas dicen, esto es textual, lo voy a leer, dice, se da por sentado, por ejemplo, que personas e instituciones persiguen la excelencia en todas sus actividades, reclutamiento, financiación, publicación, premios, etcétera, ¿no? Pero no obstante, se desconoce que la excelencia, o sea, la definición de excelencia, es un concepto socialmente construido, donde se plasman expectativas con sesgo de género implícito. O sea, no solo el cómo se mide, sino en qué se define como excelencia tiene un sesgo de género. Realmente no lo sé, pero me pareció que era interesante como para seguir, por lo menos para mí, para seguir buscando información y reflexionar más sobre esto. Para mí, lo que les quiero transmitir es que a mí muchas veces me parece que tenemos que mirar un poquito antes, no es que actuemos o querramos impedirle nada a nadie, pero son esas cosas que están implícitas los que todavía están parando otros cambios. Y no hace mucho, el año pasado también escuché una charla de Andrea Groboco-Patel, que es una emprendedora y empresaria, y me pareció muy interesante que ella tenía este slide en su charla sobre por qué no hay más mujeres liderando empresas. Y si uno lo lee, son las mismas razones por las que no hay o había, pues está cambiando,
más científicas mujeres liderando. Dice, no son aceptadas si tienen rasgos valorados en los jefes, se las rechaza por considerarlas masculinas. Si despliegan la función rasgos femeninos, se las considera poco competentes para lo que la función demanda. Hay ciertos techos de cristal, y lo peor es esto, la autoexclusión. La mujer siente culpa de ser foco en la vida profesional, la familia, la pareja, la postergación de la maternidad son factores desalentadores. O sea que esto es muy general, no solo en el ámbito donde yo trabajo, sino en muchos otros. Entonces, resumiendo, de los que le pretendía hablar es de los prejuicios sociales y de los egos inconscientes, que yo creo que uno no los ve hasta que no puede dejar de verlos, por lo menos es lo que me pasó a mí. Entonces, ahora voy a cambiar un poquitito de tema y voy a hablar mínimamente de la inteligencia artificial y la revolución de los datos. Esto que está en esta pantalla es prácticamente textual de este artículo. Es un artículo con todos estos autores que ustedes ven aquí, que también está disponible online, que se llama Desmitificando la inteligencia artificial, y fue publicado, o sea, cada año hay un encuentro interacadémico, se hace una publicación de todas las academias, y este es fue la contribución de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y entonces ellos dicen que hay tecnologías que ya reconocemos como disruptivas, las computadoras ya fueron antes y después en la sociedad, ¿no? Las computadoras digitales, las personales, Internet y los dispositivos móviles. Ellos dicen la inteligencia artificial es sin duda, sin dudas, dicen, pero el área que hoy está por cambiar sustancialmente nuestro futuro. Aunque el impacto de la inteligencia artificial hoy es palpable e impactante, aún cuesta imaginar lo que se viene. Pero ellos dicen, quienes son responsables de hacer el diseño de estos algoritmos de inteligencia artificial somos seres humanos. Aunque pueda resultar evidente para algunos, aún no está incorporado al sentido común que el comportamiento de los sistemas que incorporan elementos de inteligencia artificial también pueda tener fuertes sesgos que repitan, incluso profundicen, los errores, prejuicios e injusticias que cometen los mismos seres humanos. Entonces, sobre esto de amplificación de sesgos, hay mucho estudiado. Yo de esto es algo que no sé, no lo puedo enseñar, como dijo Norma, porque no lo sé, es algo que me interesa y leo un poco, pero esto hablo como una persona de la calle, ¿está bien? Simplemente les cuento cosas que a mí me parecieron interesantes, por si les parecen interesantes a ustedes, para que no sé, buscan, leen, hagan sus propias opiniones. No es porque yo realmente sepa de esto, pero hay una amplia literatura de esto. Por ejemplo, hay un paper que vi, es un paper sobre diagnósticos médicos. O sea, muchas veces una de las maneras de que la inteligencia artificial funciona es lo que se llama el aprendizaje o machine learning supervisado. Entonces, se carga a la computadora, al algoritmo, con datos, y después hay una red neuronal que le permite inferir frente a un dato nuevo, sacar una conclusión basado en los datos input, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un estudio de diagnóstico, por ejemplo, una cosa en la que se está usando es diagnóstico médico. Explícitamente vieron que si los datos que se ingresaban eran de pacientes hombres, entonces la predicción del diagnóstico para mujeres era muy mala, y al revés, si los datos eran de mujeres, la predicción era muy mala para hombres. Pasa que no siempre está tan claro entender cuál es el sesgo de los datos. Después hay a veces una incorrecta clasificación de imágenes, una cosa con un escándalo porque muchas veces a los negros, cosas de reconocimiento facial, los negros decía que eran monos, que eran primates, no eran personas. O sea, hay muchas cosas para debatir acá. Pero para entender y en la medida de lo posible corregir estos prejuicios e injusticias, hace falta herramientas de muchas ciencias, desde, como digo ahí, sociales y tecnológicas, incluyendo desarrollos y abordajes matemáticos. Mínimamente voy a decir algo en el momento. Entonces, ustedes ven esta imagen que yo tengo a la derecha, ¿no? ¿Alguien que me diga si la ven? ¿Roberto? Sí, la vemos perfecto. Ustedes ven como yo que estas líneas están todas curvas, yo las veo combadas, ¿no? ¿Ustedes las ven todas combadas? Las ven, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, ay, perdón, se me fue para el otro lado. Bueno, resulta que estas líneas son todas rectas.
Estos trazos lo hice con la mano con el mouse, o sea que no me quedaron súper derechos, pero intenté mostrarles que en realidad las líneas no están combadas, que las líneas son totalmente rectas. Cada línea es una línea recta. Sin embargo, miren, yo marqué líneas que les estoy diciendo que son rectas y yo sigo viendo todas las demás combadas. No las siguen viendo combadas. Para mí es muy impactante, ¿no? Porque mi cerebro las sigue viendo combadas, aunque yo sé racionalmente que son rectas. Y las miro, las remiro, y por más que las mire y las remire, aunque sé que son rectas, mi cerebro las ve combadas. Esto es un prejuicio de nuestro cerebro, que es una ventaja evolutiva, porque el cerebro, ahora vamos a volver a esto, necesita predecir lo que va a haber para poder tomar decisiones rápidamente, ¿no? Decidir quién es un peligro, quiénes no, pero eso también nos hace tener mucho más prejuicios de lo que... Perdonen que no puedo apagar el celular. Ay. Nos hace tener mucho más... hay que dudar más de lo que pensamos y de lo que vemos de lo que yo creía. Yo no sé nada de esto, salvo que esto que les acabo de mostrar, que para mí es un ejemplo muy impactante. Entonces, la matemática juega un rol importante en la explicabilidad del output, o sea, tratar de explicar por qué el algoritmo dice si esto sí o no, y también en estimar los errores, los sesgos estadísticos que hay en estos sistemas que les estaba contando. Y seguramente la inteligencia artificial va a cambiar el modo en que hacemos nuestras investigaciones, inclusive las matemáticas. Pero ahora hay una lluvia, una revolución de datos enorme, pero por otro lado está toda la sabiduría que desarrolló la humanidad, están los modelos físicos, químicos, biológicos, físicos y químicos solamente, y matemáticos. Entonces la idea es, todavía no está totalmente desarrollado esto, integrar lo que viene de los datos con estos modelos que están pensados a priori. Creo que es las cosas que de los mayores desafíos que ahora vienen. Entonces les quiero contar un mínimo ejemplo matemático que son dos anécdotas distintas, pero matemáticamente es lo mismo, de mala interpretación de los datos. El de la izquierda tiene que ver con, yo estaba en el INPA, que es un instituto matemático de primera en Río de Janeiro, y un colega, uno de mis colegas, hace surf, ¿no? Entonces había otra persona enfrente, le dice, dice, pero entonces esa playa en Hawái no es tan peligrosa. Entonces él le dice, ¿por qué no es peligrosa? Bueno, dice, el porcentaje de accidentes es bajísimo. Entonces mi colega dice, no, es peligrosísima, es tan peligrosa que solo van a esa playa los surfistas excelentes. Entonces, si uno no piensa cuál es la hipótesis del porcentaje ese de pocos accidentes, o sea, sobre cuál es el universo sobre el que hablamos, que es la hipótesis matemática, entonces uno dice, esa playa no es peligrosa, este hombre va a ir ahí y se va a matar. Se pone en riesgo su vida por no tener una visión de que no alcanza con tomar que hay muy poco porcentaje de accidentes. ¿Está bien? Hay que entender, por eso, para mí esto también tiene que ver con cómo cuando interpretamos las noticias que nos llegan. Sí, un porcentaje, pero un porcentaje entre quién, entre qué, cómo lo tomo. ¿Está bien? Y el de la derecha es un ejemplo muy conocido, pero matemáticamente es lo mismo. Cuando se empezaron a usar cinturones de seguridad, entonces se hicieron un estudio en los que llegaban a los hospitales los heridos de accidente, el mayor porcentaje tenían cinturón de seguridad. Entonces, la conclusión primera que sacaron es que tener cinturón de seguridad aumentaba el riesgo de accidente. Cuando en realidad lo que pasaba es que los que no tenían cinturón de seguridad se morían, iban directo a la morgue. O sea, no llegaban a la guardia de los hospitales. O sea, también el asunto es lo mismo, la conclusión no es que los cinturones de seguridad promueven los accidentes, sino los que veo vivos después de un accidente es porque usaron el cinturón de seguridad. También tengo que entender cuál es el universo que llega al hospital. Pero en datos que uno recoge en general es muy difícil saber cuál es el sesgo, cuáles son las hipótesis, de dónde vienen esos datos. Eso es uno de los mayores desafíos con los que hay que enfrentarse.
Entonces quiero hablar muy poquitito sobre modelado matemático. Esto que está acá a la derecha es la referencia también. Esto es lo que en el capítulo que la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el que colaboró para esta producción de todas las academias en el año 2020, y el título era Pandemia, los desafíos múltiples, esto me tapa, que el presente le plantea al porvenir. Acá hay un ende más. Entonces, intentamos contar un poco modelado matemático que hay, para que esencialmente esto estaba centrado en el los modelados matemáticos alrededor de la pandemia. Esto lo escribimos a mitad del 2020, se publicó a fin del 2020. Entonces, acá digo que el objetivo fundamental del modelado matemático de un fenómeno, acá intentábamos con fenómenos sociales, que son todavía más difíciles de modelar. No era un fenómeno puramente físico o un fenómeno puramente de medicina, ¿no? La transmisión. Entran factores sociales. El objeto de modelado es describir y cuantificar el fenómeno, y la idea y la importancia es que se puede prever el comportamiento futuro o lo que no se puede observar. Yo puedo observar un poco y tengo que intentar prever qué pasa con lo que no puedo observar o con lo que puede pasar en el futuro. En general, los modelos son de enorme complejidad, sobre todo cuando se refieren a la realidad. Los modelos biológicos también son así. Entonces hay que esquematizar la realidad y hay que hacer una elección adecuada de parámetros clave, incluso sociales. Los modelos que fueron avanzando en la pandemia agregaban como un parámetro, un índice que medía la frustración con el distanciamiento social, por ejemplo, que los primeros no tenían. Pero la idea es quedarse con una cantidad adecuada de parámetros clave que conserven las características esenciales. Y esto requiere una comprensión de los procesos más allá de la matemática, los físicos, biológicos, sociales o de lo que se trate, y es crucial tener datos confiables. Y el modelado pone a interactuar, como digo acá, muchos aspectos del problema, y aunque a veces no se logre entender, modelar bien lo que quiero, por ahí surgen conexiones o comportamientos que no eran obvios. Y en particular los modelos de pandemia no predicen el futuro, porque los hombres por ahí tomamos acciones sobre eso, ¿está bien? O los gobiernos. Pero esencialmente son válidos porque esencialmente, por otros motivos pueden no ser válidos, el modelo puede estar mal hecho, pero si no se cumplen las hipótesis que se asumen, probablemente no sean válidos. Pero sin embargo nos permiten explorar conexiones y predecir escenarios terribles. Y muchas veces el éxito de modelos que no se cumplan esos escenarios terribles porque se hace alguna acción humana para que eso no suceda. O sea, el éxito está en que no se cumpla el modelo. Entonces, hablando de esto, si lograr avanzar, yo no puedo avanzar, ahí está. Les quiero hablar de este modelo matemático que lo estuve leyendo un poco. Acá hay links a los trabajos, pero yo leí muy poquito también, esas cosas que toco de oído. Esto se publicó en esta revista que es espectacular, en todas cosas de ciencia, tecnología, en particular matemática, biología, es unas cosas se llama Quanta Magazine, y fue traducido a esta publicación española, Investigación y Ciencia. Estos son dos de los autores. Esta es una matemática en Nueva York y este es un neurocientífico. Ella se llama Lai Sang Young y él es Robert Shapley, y hay otro autor que se llama Logan, no sé cómo pronunciará, yo voy a decir Chari, que era la Argentina, seguramente el apellido se pronuncia distinto, que es otro matemático. Y entonces lo que ellos dicen es que, o lo que explica el artículo, pero de esto yo sé muy poco, pero tiene que ver con lo que les mostraba de los prejuicios que tenemos. ¿Se acuerdan eso de las rectas combadas? Dice el artículo, esto también es casi textual, que gran parte de lo que vemos lo evocamos en nuestra cabeza. Y ella dice, muchas de las cosas que queremos ver realmente nos las estamos inventando, en realidad no las vemos. Y lo que sucede, explica ahí, yo creo que es cierto, es que la visión humana es muy misteriosa, porque el sistema visual del cerebro recibe muy poca información del exterior. O sea, tiene que tomar decisiones con muy poca información. Por eso supongo que tiene todos esos presupuestos, ¿sí? Para tomar decisiones rápidamente, aún con poca información.
Pero esto dice el artículo textual, pero al cerebro se le debe dar bastante bien inventar el mundo visual, dado que habitualmente no vamos chocándonos con las puertas. Desgraciadamente, los estudios anatómicos no revelan por sí solos cómo crea el cerebro estas imágenes, del mismo modo que examinar el motor de un automóvil no nos permitiría descifrar las leyes de la termodinámica. Dice, bueno, esta nueva investigación sugiere que la clave está en la matemática, y lo que hicieron es crear un modelo matemático que unifica años de experimentos biológicos, ¿sí? Y trata de explicar cómo elabora estas reproducciones visuales tan elaboradas a partir de esa información tan escasa. Y lo que ella dice es que el trabajo del investigador teórico, como ella trabajó en lo que se llaman sistemas dinámicos en matemática, desde mi punto de vista, que es el de ella, es tomar estos hechos y reunirlos en un marco coherente, digamos, a otro nivel, porque yo no voy a estar al nivel de ella, pero es un poco lo que hicimos mirando un poco con Mercedes Pérez Millán, mirando esa estructura común que tenían las redes. O sea, los experimentadores no pueden decirnos qué es lo que hace que algo funcione. Y prácticamente para terminar, voy a decir dos palabras de, esto es la primera página del artículo principal de Einstein sobre teoría de relatividad. Y lo que es interesante es que este artículo, esta página, no está, o sea, el artículo está reproducido en un librito de Dover. El artículo en inglés no tiene esta primera página. Y esta primera página yo la vi mucho después, la encontré en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde están todos los manuscritos de Einstein, y en particular está este manuscrito. Y en el manuscrito yo vi que acá hay muchos nombres de matemáticos, estos que están acá, así, Minkowski, Gauss, Riemann. Por ejemplo, Minkowski fue el matemático que tuvo la idea de un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Esa no fue una idea de Einstein, y Einstein, cuando dijo, bueno, los matemáticos tomaron mi teoría y no sirve para nada, después se dio cuenta que era lo que necesitaba. Pero lo fundamental es que si bien Einstein era un físico y tenía las intuiciones físicas que los matemáticos en general no tenemos, hizo una teoría matemática. O sea, lo que hizo es, dejó, por lo que estudié también, pero tampoco soy una experta, dejó de observar la realidad, ¿sí? Y trató de construir una teoría sin observar la realidad, que después los experimentos vinieron mucho después de que la teoría estuviera, una teoría donde elegante, bella y simple, que tratara de explicar las cosas. O sea, un pensamiento sumamente matemático, y usó gran parte de la matemática previa teórica, que había sido esencialmente la geometría diferencial y el cálculo tensorial, que había sido desarrollado antes que él. Entonces, mis comentarios finales vuelven a los iniciales. Yo creo que cada vez más el mundo necesita de la ciencia ante el desarrollo actual de la civilización, todos los problemas que tenemos de recursos energéticos, cambio climático, salud, inteligencia artificial, alimentación, y sigue. Y yo creo que la ciencia y la matemática es una creación colectiva, donde cada uno, no sé, ponemos nuestro ladrillito en esta pared. Hay quienes harán grandes edificios y quienes, bueno, sí, ponen un poquito de cemento, no sé. Y como les decía, yo creo que todos los seres humanos tenemos esencialmente el mismo cerebro, independientemente de cualquier otro criterio, con la misma plasticidad y capacidad de creatividad, pero por supuesto hay diferencias generadas por la desigualdad de oportunidades. Esto tiene que ver con lo que comentaba Norma al principio, de María Montessori. Por otro lado, volviendo a las cuestiones de género, si las mujeres no participan, nos perdemos demasiados puntos de vista y talentos. También si otros grupos no participan, pero si bien hay, yo creo que ahora hay más de 2 géneros, no sé, por el no había siempre, yo no los percibía, más o menos, digamos, como la mitad de la humanidad, o sea que claramente estaríamos perdiendo demasiados puntos de vista y talento. Y los cambios no son inmediatos. Yo creo que hay muchos cambios inmediatos por las cosas obvias, pero todavía faltan estas cosas profundas, difíciles de percibir. Pero como digo, ahí tengo mucha fe en las nuevas generaciones. Y para terminar, creo que es fundamental para el desarrollo de nuestro país y de todos los países una buena educación matemática. O sea, que nos dé no solo conocimiento, sino que nos acostumbre a pensar, a seguir estudiando y a desarrollar nuestra creatividad. Para eso, yo creo que es una cosa de muchos años y que tiene que empezar por los y las docentes que luego van a transmitir los conocimientos a los alumnos. Y les digo muchas gracias con este corazón
dibujado con la computadora, con este programa llamado Surfer o Surfer, hecho en Alemania, en Imaginary. Está online, se puede descargar gratis, también de una página que tenemos en la facultad, donde estos son los puntos del espacio que cumplen esta ecuación, esto igual a cero, que para muchos es una cosa que no es bonita de ver, pero el corazón, en cambio, sí es un objeto bello. Bueno, a mí me gustaría que los chicos y los jóvenes y la gente después lograra apreciar que esto tiene de alguna manera la belleza que tiene este objeto que vemos acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Tengo dos personas que hacen dos preguntas o tres. La primera es, dice, ¿cómo ve los últimos años y la actualidad de la educación y el interés de los chicos por temas como estos? ¿Y qué papel juega la educación secundaria, primaria e incluso la inicial? Bueno, es básico, es totalmente básico. Bueno, los chicos tienen que poder comer para estar interesados, ¿no? Pero obviamente depende del interés, o sea, en la educación hay una componente muy grande que es emocional, ¿no? Si a alguno algo le interesa, aprende muchísimo más. Entonces, si uno empieza a dar reglas, o sea, y es más, en general la matemática, por lo menos históricamente, se enseñaba muy mal, y la gente tenía esa idea de que era una serie de reglas que uno tenía que aprender de memoria, y nada más lejos de eso, ¿no? Entonces, es fundamental, por eso digo, pero para que se pueda transmitir jugando y con la... O sea, y es espectacular el placer de pensar, pero lamentablemente no se incentiva en todo el tiempo a los chicos y no se incentiva en los docentes que van a trabajar con los chicos. Yo me acuerdo una vez, yo a raíz del libro este que primero que había escrito, estaba dando una actividad con todos los maestros de una escuela primaria municipal, inclusive el maestro de educación física, y cuando los maestros pensaban, lograban entender alguna cuestión de placer, y uno me vino a decir, no, porque ahora nos dijeron que no tenemos que enseñar regla de tres simples, que son proporciones, pero yo nunca sé cuál va arriba, y tenía que acordarse memoria si poner arriba o abajo. Le digo, no, por favor, no te acuerdes de memoria, vamos a razonarlo. Y cuando una alegría, o sea, es hasta ese prejuicio de que por ahí, no sé, una abstracción que uno tiene que, si uno no la comprende, sino que la tiene que aprender de memoria, es inútil. ¿Está bien? Tiene sentido poder abstraerlo, y una vez que uno lo abstrajo porque lo entendió, entonces seguramente es más fácil. Pero bueno, es difícil, para mí es un trabajo enorme que hay que hacer, pero creo que es el camino, creo que el camino es que todos, creo que es la manera de desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, la plasticidad y adaptarnos, porque tenemos todos que seguir aprendiendo toda la vida. Entonces tenemos que adquirir esa capacidad claramente mientras somos más chicos. Después es más difícil. No sé si respondí la pregunta. Sí, acá por el chat no pueden habilitar el micrófono, así que dicen que sí. Y después otra pregunta que dice, no es una pregunta, sino un pedido, dice si nos puede hacer algunos comentarios en relación al sistema universitario y los institutos de investigación superior y científicos y los aportes que podría hacer desde las áreas de la matemática al sistema productivo y al desarrollo del país. Bueno, es enorme, pero digamos, o sea, yo sinceramente creo en el trabajo multidisciplinario, pero también creo que es muy importante el trabajo disciplinar. O sea, yo creo que creo yo, pero puedo estar muy equivocada, que para que un trabajo interdisciplinario sea realmente bueno, alguien tiene que estar muy entrenado, por ejemplo, en matemática, alguien muy en física o en química o lo que fuera. O sea, tener bases sólidas, ¿no? No un poquito de todo, es lo que creo yo. Es muy interesante porque en este momento la gran parte de los principales matemáticos aplicados que hay internacionalmente comenzaron como matemáticos puros, no como matemáticos aplicados. A veces hay una idea de que, bueno, uno tiene que enseñar lo concreto, lo que necesita para esta aplicación o lo que necesita para algo. Eso por ahí es más bien un tecnólogo, pero yo creo que un científico, por ahí hay cosas, a mí hay una frase que ahora me gusta, que es la utilidad de los conocimientos inútiles.
sea, yo creo que no hay conocimientos inútiles, que hay cosas que tienen un sentido formativo, una manera de pensar, una manera de encarar, y que aunque en ese momento no sea un conocimiento totalmente práctico, pero obviamente que es fundamental y que se hagan cosas cada vez más prácticas y que sirvan para el desarrollo del país. Esto está clarísimo, pero también es cierto que hay gente con distintas habilidades. Hay gente que tiene una capacidad más de abstracción, hay gente que tiene una capacidad de unir más con cosas prácticas, hay gente que tiene una capacidad más tecnológica, o sea, hay distintas interfaces, o sea, yo creo que para que realmente funcione tiene que ser un equipo con gente con todas estas capacidades. Creo que es una cosa compleja, pero obviamente es lo que hay que hacer. Y la última pregunta dice, estamos en la etapa del constructivismo. ¿Cuál etapa a su criterio sigue? Qué sé yo. O sea, yo estoy con el constructivismo a medias, o sea, creo en el constructivismo, o sea, que uno entienda, que vaya construyendo, pero tampoco se puede construir todo, ya pasaron, no sé, 2000 o 5000 años de humanidad, o sea, de matemática digamos 2000 años o más. Yo de Euclides, eso era el año 300 y por ahí empezaron muchos antes, ¿no? Euclides es la primera matemática con axiomas, pero es obviamente anterior. Hay un desarrollo enorme. Tampoco podemos inventar todo de cero, ni tampoco tiene sentido inventar todo de cero. Probablemente tampoco en la escuela. O sea, obviamente, para mí no hay que imponer cosas de memoria, eso me resulta clarísimo, pero tampoco hay que empezar de cero cada cosa. No hay tiempo de empezar de cero cada cosa. Para mí hay que hacer un equilibrio. Yo, por ejemplo, estoy a favor de aprender las reglas de multiplicación, que otros dicen, ¿para qué? O sea, primero hay que saber para qué uno las aprende, si no, uno no las va a aprender. Pero una vez que las reglas de multiplicación son obvias, lo que importante es a veces estimar, tener una idea si uno está algo, bueno, si algún número tiene sentido o no tiene sentido, hacer estimaciones rápidas. El cerebro necesita tener una idea de más o menos cuánto va a dar algo para poder tomar una decisión rápida. Para eso hay cosas pero es lo mismo que me decir, si usted es un deportista, también el deportista se entrena, y esa parte por ahí no es muy interesante. O un músico, también por ahí está muchas horas entrenando los dedos, entrenando cosas. Hay toda una parte en todas las actividades que tiene una parte de entrenamiento, que por ahí, bueno, no es muy divertida. Y en matemática también por ahí tiene una parte de entrenamiento que no es muy divertida. Pero bueno, es necesaria para después poder hacer esos conciertos maravillosos, ¿no? O sea, tiene que ser, para mí, una mezcla, pero por supuesto hay que estar motivado, porque si no, difícil que se haga, digamos, ¿no? Uno tiene que pensar que lo va a hacer porque después tiene otro interés. ¿Cómo sigue esto? No sé, yo creo que las cosas, o sea, por ejemplo, hay alguien que dice, bueno, ¿para qué vamos a aprender cosas de operaciones si aprieto una tecla y lo hace la máquina? Pero necesito también tener, por ahí lo hago con la máquina, apreté mal un dedo y me da una cosa insensata. Si yo no tengo noción de la sensatez del resultado que tengo que tener, soné, digamos, no alcanza con que lo haga la máquina, ¿está bien? O sea, no hay que hacer tarea de más, pero hay que saber hacer las cosas. O sea, que yo estoy, no sé, para mí no hay que ser dogmático en ninguna de las direcciones, y lo que viene no tengo la menor idea. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Bueno, gracias a ustedes. No sé si... No, yo en verdad quiero agradecer, en realidad felicitar a Alicia porque primero por su presentación, por su ponencia, pero muy especialmente por esa capacidad que tiene de transformar las cosas complejas como para hacerlas accesibles a la audiencia, porque en realidad cada uno desde nuestras distintas formaciones tenemos distintas capacidades. Y el hecho de haber esto hecho de manera coloquial nos permitió a todos disfrutar muchísimo de todos los conocimientos. Realmente ha sido una exposición excelente y nos ayudó a reflexionar. Gracias, Alicia. Muchas gracias.